Muy bien, mis hermanos, amados, gracias al Señor por este bonito tiempo de adoración y de alabanza en la cual queremos reconocer, queremos recordar la grandeza, el poder, el amor y la santidad de Dios, la cual se debe de manifestar, se debe de expresar en su iglesia, ¿sí? Y ese es justamente el tema que vamos a tratar en esta oportunidad. Siempre procuro, hermanos, predicar de una manera expositiva, es decir, un solo texto y basado sobre ello ir escudriñando muchas cosas, pero hay veces y es necesario a una vez, en alguna oportunidad, tocar un tema y no hacerlo tan expositivo, sino más bien ver muchos pasajes que hablan acerca de un determinado tema. Y eso se llama una predicación temática. Entonces, hoy día vamos a hacer eso, vamos a tocar un tema. El tema es la santidad y cómo la iglesia tiene que cuidar la santidad. Y sobre esto vamos a meditar un poquito en esta tarde. ¿Sí, hermanos? Así que les pido por favor que me acompañen. Vamos a ver 3 puntos principales. En primer lugar, el ideal del Señor para su iglesia es la santidad. Quiere decir que Dios ha llamado a la iglesia a ser una iglesia santa. El cuidado del Señor para su iglesia, es decir, cómo Dios mantiene a la iglesia en esta santidad, en esta pureza, es a través de la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Vamos a poder entender un poco aquí qué papel ocupa la disciplina de la iglesia dentro de todo esto. Y también vamos a ver, mis hermanos, el mandato del Señor para la iglesia y es la responsabilidad personal. ¿Sí? Dios quiere que su iglesia sea santa, pero de manera personal y particular, Dios quiere que cada creyente, de manera personal, individual, viva una vida santa. Y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra santidad personal. Antes de poder entrar de lleno en esto, quiero, por favor, quisiera compartir con ustedes un pequeño video, así que voy a asegurarme de que lo he colocado bien, porque quisiera que me acompañen a poder entender, a poder visualizar este video que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, que habla acerca de la santidad, justamente del tema de lo cual queremos tratar en esta noche. Así que les pido, por favor, me tengan un segundo de paciencia para poder, estoy ahorita justo aperturando el archivo, y quiero, como les digo, quiero asegurarme de que está todo bien. Entonces vamos a colocarlo ya otra vez. ¿Sí? Voy a avanzar. Y listo. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es
que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico, cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es, y es sorprendente, porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo, y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el Mar Muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Muy bien, mis hermanos, espero que este video cortito haya sido bastante ilustrativo de lo que justamente queremos tratar en esta tarde acerca de la santidad en la iglesia, pero para poder entender la santidad de la iglesia tenemos que reflexionar un poco de dónde proviene esto. Y esto proviene definitivamente de la santidad de Dios, emana de la santidad de Dios, que es una de las características, es una de las cualidades de nuestro Señor. Así que para pensar en la santidad de la iglesia y entender por qué tiene sentido que Dios demande santidad de su iglesia, tenemos que entender en primer lugar que Dios es santo. Y ya lo hemos visto en el video, la santidad de Dios significa no solamente perfección moral, sino básicamente significa que Dios está apartado de todo lo malo, de toda la creación. Realmente el sentido más básico de la palabra santo es apartado. Y eso quiere decir que Dios está apartado de todo lo malo, apartado de toda la creación. Él no es como nada en la creación, Él está por encima de su creación. Él es único, no hay nadie como Él. Y en ese sentido Dios es santo, Él está apartado.
y llama a su iglesia a que su iglesia también sea santa, sea apartada, sea llamada. ¿De dónde? Del mundo que nos rodea, del sistema de cosas pecaminosas en la cual el mundo vive. La iglesia debe de salir, debe de ser santa. Una figura de esto lo podemos ver, hermanos, en el éxodo del pueblo de Israel, que sale de Egipto. Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Entonces, ¿qué está pasando acá? Dios está santificando a su pueblo, Dios está apartando a su pueblo de esta sociedad corrupta en medio de la cual vivían hacia una tierra de bendición. Entonces, un patrón consistente en las Sagradas Escrituras, hermano, que podemos ver es que Dios siempre está llamando a su pueblo a la santidad. Al pueblo de Israel, Dios llama a la santidad. A la iglesia, Dios llama a la santidad. Entonces, hermanos, Dios no nos ha llamado a ser una iglesia eficiente, organizacionalmente hablando, sino por sobre todas las cosas, Dios nos ha llamado a ser una iglesia santa. Dios no nos ha llamado a ser una iglesia muy grande, con muchos recursos, no. Básicamente, Dios nos ha llamado a ser una iglesia santa, una iglesia apartada del mundo, de la maldad, del pecado, de la manera como el mundo funciona. Por esto es que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, por tanto, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, está claro que la voluntad de Dios, hermanos, es que no nos mezclemos, que no nos mimeticemos, que no nos adecuemos al sistema pecaminoso de cómo el mundo funciona, porque no es la voluntad de Dios, hermanos, que usted y yo imitemos a las cosas del mundo. Efesios capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios: amados, sed imitadores de Dios como hijos amados y comportados de esta manera, ¿verdad? Imitadores de Dios. Juan, el apóstol Juan, dice la Escritura, exhorta, a los creyentes que no nos dejemos llevar por la vanagloria de la vida, por el deseo de los ojos, los deseos de la carne, porque el que se constituye o el que ama al mundo, ¿verdad? Al final no tiene el amor del Padre en él. Santiago capítulo 4 nos dice también que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios, porque el mundo, y no hablamos del planeta Tierra, sino del sistema de cosas que gobierna este mundo pecaminoso, está contra la voluntad de Dios. Y entonces el deseo de Dios es que su pueblo sea santo. Y va mucho más allá, hermanos, que simplemente una virtud moral, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo tiene una moral, el mundo tiene una ética, el mundo tiene una forma de hacer las cosas, tienen códigos, por lo menos en los países desarrollados o más o menos desarrollados, tienen leyes, tienen normas, tienen de alguna manera rezagos de la moral, de cosas que son buenas y que son malas, pero la Biblia enseña que algo mucho más allá de eso, nos habla acerca de que la referencia, el punto de referencia no es una ley, no es una constitución para nosotros, sino es la palabra de Dios que emana directamente del carácter de Dios. Entonces, la santidad de la que Dios habla para su iglesia va mucho más allá que simplemente adecuarnos a unos códigos morales de alguna nación determinada. Nos habla de adecuarnos al estándar moral perfecto de Dios, el cual se ve reflejado o especificado en su palabra. La esencia, entonces, hermanos, de la santidad es la consagración a Dios. La esencia de la santidad es la consagración. Tenemos que vivir consagrados, separados, apartados para Dios, ¿verdad? Eso no tiene que ver con ser ermitaños o con vivir vidas separadas de las cosas de ese mundo a modo de personas lunáticas o de personas fanáticas. No, porque la Biblia enseña claramente que estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra manera de pensar, nuestro comportamiento va mucho más allá, es diferente. Entonces, en un sentido, estamos en este mundo, vivimos, trabajamos, comemos, hacemos muchas cosas en este mundo, pero en un sentido también no estamos en este mundo porque debemos estar apartados.
Nuestra manera de pensar, nuestra manera de administrar el dinero, nuestra manera de llevar nuestro matrimonio, nuestra manera de solucionar los problemas, nuestra manera de solucionar los conflictos interpersonales, nuestra manera de vivir, de soñar, de criar a nuestros hijos, todo es diferente, debe ser diferente, debe ir de acuerdo y conforme a lo que enseña la palabra de Dios. La norma entonces, hermanos, para la vida de la iglesia es la santidad, es la santidad. Y eso es lo que la iglesia tiene que perseguir. Y cuando decimos, nuevamente repito, que la iglesia debe de perseguir la santidad, no hablamos de una iglesia cucufata, no hablamos de una iglesia religiosa, no hablamos de una iglesia que solamente se centra en las apariencias, porque la verdadera santidad va mucho más allá de las apariencias, va y significa apartarnos para Dios, apartarnos de este mundo para Dios y conformarnos al estándar moral, al patrón, a la referencia que Dios nos ha dado, que es su palabra. Entonces, mientras más pegados estamos a la palabra de Dios, mientras más obedientes somos a la palabra de Dios, definitivamente más santos vamos a ser. Y mientras más pegados estemos a los patrones de pensamiento de este mundo, entonces menos en santos vamos a vivir. Quiero dejarte algunos textos de la palabra del Señor para que tú puedas entender que en toda la Biblia está este concepto. Levítico capítulo 19, versículo 2, el Señor habla a toda la congregación de los hijos de Israel y les dice por medio de Moisés: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces el patrón de referencia siempre es el Señor, y Él es el modelo a seguir, Él es el camino que tenemos que caminar. Cuando vemos, y lo mencionó el video, cuando vemos aquí en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 7, vemos a Isaías, al profeta de Dios, ver a Dios en su trono. Y una de las cosas y lo principal que los ángeles, los serafines decían era: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y no voy a entrar en detalle de este pasaje, ya ha sido predicado antes, pero lo que quiero que notemos es que uno de los atributos que se resalta más de Dios en las Escrituras, al punto de resaltarse 3 veces, magnificarse de esta manera, es la santidad. Dios es santo, Él está apartado, Él es único. No hay nadie como Dios, no hay nadie como Él. Y si usted y yo podemos entender que no hay nadie como Dios y que Él es único, poderoso, majestuoso, maravilloso, precioso, no hay nadie como Él, entonces nuestra mentalidad tiene que ser transformada al entender que tú sirves y sigues a un Dios único. No hay nadie como Él, es tan grande, más grande que lo que tú puedas imaginarte, más maravilloso, más poderoso que cualquier cosa que siquiera pudieras intentar imaginar. Tanta es la grandeza de su gloria y de su presencia que los quiciales, dice, de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo, y la única reacción que tuvo Isaías al ver la presencia misma de Dios es simplemente: ay de mí, dice, que soy un muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y esta idea, que esta reacción que tiene Isaías es natural, porque recuerda, esto viene de mucho antes, cuando Dios habla con Moisés allá en Éxodo capítulo 32, 33 en adelante, y Moisés le pide: Señor, déjame ver tu gloria. Lo que Dios le dice: no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué? Porque ante seres humanos pecadores, falibles y débiles, la santa presencia de Dios, hermanos, simplemente nos fulminaría, nos acabaría, porque no hay nadie como Él. Entonces, hermanos, adoramos a un Dios santo, adoramos a un Dios poderoso, adoramos a un Dios que no desea ser graficado ni representado por figura ni estatua alguna. Pero sin embargo, eso no significa de que Él es una idea vaga o es una idea gaseosa en el aire. No, Él es real. Dios es real. Dios es real. Y Él debe ser adorado. Él es santo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo hablando a los corintios. Le dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y nota esto, hermanos.
a los santificados en Cristo Jesús, personas que ya han sido apartadas, pero a la vez llamados a ser santos. ¿Sí? Y esto es algo precioso porque esto nos habla justamente, este es un versículo que nos enseña acerca de la santidad posicional y de la santidad progresiva. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ha sucedido algo en nuestras vidas, muchas cosas, pero una de las cosas que ha sucedido es que hemos sido puestos, colocados, santificados, hemos sido denominados santos por el Señor, posicionalmente somos santos, hemos sido separados, hemos sido arrebatados, sacados de la condenación, de la muerte eterna, a un lugar de vida, a los lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios, hemos sido santificados, ya hemos sido santificados. Ya usted no puede ser más santificado porque ya está en la presencia de Dios. Pero a la vez, se inicia un proceso de santificación en la cual usted y yo somos llamados a ser santos. Entonces, hermanos, en un sentido, ya somos santos, pero en un sentido, estamos en el camino de la santidad. Estamos en el camino de incorporar a nuestra vida la obediencia al Señor, la madurez, el crecimiento espiritual, por medio del cual usted y yo vamos a poder ser cada vez más apartados para el mundo y separados para Dios. Santificados en Cristo Jesús, pero a la vez llamados a ser santos. Cuando Pablo reflexiona acerca del matrimonio y lo ve como una figura del amor de Cristo a su iglesia, Pablo escribe esto, hermanos, en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué objetivo? A fin de presentársela a sí mismo. Y mira, porque este es el ideal. Yo sé que este texto mucho se ha utilizado y se utiliza para matrimonios, pero en esta oportunidad no quiero hablar de matrimonios, sino quiero que notes, por favor, cuál es el ideal, cómo es que Dios ve a su iglesia, qué es lo que Dios espera de su iglesia, ¿verdad? Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, en primer lugar, gloriosa. En segundo lugar, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y en tercer lugar, sino que sea santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Y esa es la expectativa que Dios tiene con respecto a su iglesia, esa es la expectativa que Dios tiene con respecto a usted y con respecto a mí. Si usted recordará la oportunidad en la que se casó, en la que estaba allí en el altar esperando a su novia, en pocos minutos su esposa, y usted quería y estaba nervioso seguramente, y estaba ahí con toda la expectativa de ver cómo se verá, con su vestido blanco, cómo la veré cuando la reciba como mi novia a punto de ser mi esposa, y hay esa expectativa, ¿verdad? Y cuando entra la novia ya al recinto donde se van a casar, pues la novia se roba todas las miradas porque ella es la figura principal del matrimonio, de la boda. Todos los ojos están puestos en la novia, en cómo entra, en su vestido, en la apariencia, en la dignidad y el amor y el honor que en ese momento de ella está revestida. Pero imagínate, pues, hermano, que en una boda de pronto tú estás esperando a la novia y la novia aparece con el vestido todo raído, golpeada, magullada, con evidentes síntomas de ebriedad, con un cigarro en la mano, toda con el maquillaje corrido, con evidentes síntomas de que ha pasado toda una noche ahí cometiendo inmoralidades. Imagínate cómo te sentirías tú como novio, que una novia se presentara de esa manera. Dios, usando esta figura del matrimonio, entonces nos muestra cuál es la expectativa que Dios tiene con respecto a la iglesia, una iglesia santa, sin mancha ni arruga, sin nada de que arrepentirse, sin nada de lo cual el mundo pueda levantar el dedo contra ella, sin maldad y sin iniquidad. Aún en el último de los libros de la Biblia, Apocalipsis, podemos ver, hermanos, y te he mostrado varios textos y no hay muchos más, pero obviamente por cuestiones de tiempo hemos tratado de seleccionar algunos nada más. Pero aún en el último libro de la Biblia, hermanos, el clamor sigue siendo el mismo y lo que entendemos de Dios sigue siendo lo mismo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, una vez más, el mismo clamor que vemos en
Y Isaías, el mismo clamor que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, hermanos, desde el inicio de la palabra del Señor hasta el final, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, el mensaje es el mismo. Es lo que Juan nos dice en su primera epístola: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si alguno dice: yo conozco a Dios, pero vive en oscuridad, el tal es mentiroso, dice Juan, y no conoce la verdad, no practica la verdad, porque, hermanos, Dios es santo. Él es el Padre de las luces, dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De él viene toda dádiva buena, todo don perfecto, todo lo bueno viene de Dios. Él es puro, él es bueno, él es santo, él es maravilloso. No hay nadie como él, hermanos. Y entender claramente quién es Dios, cuál es su carácter, tiene que llevarnos a la reflexión de que tal como Él es, nosotros también tenemos que ser. Recuerda Levítico 19:12. Yo soy santo, por lo tanto ustedes deben ser santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, tenemos que caminar en esta santidad. Por esto Pedro, en su primera epístola, dice que desechemos la vana manera de vivir, la cual hemos recibido de nuestros padres, y vivamos de una manera santa, de una manera agradable al Señor, imitándole, como dice Pablo, buscando ser seguidores e imitadores de Él, separándonos de este mundo, de su manera de pensar, de actuar, y poder vivir de una manera correcta. Hermanos, en la mañana lo mencionaba y lo vuelvo a recalcar, vivimos en unos tiempos peligrosos y difíciles, en los cuales el temor de Dios disminuye cada vez más y se cometen actos de inmoralidad tremendos, aún dentro de la iglesia, aún entre creyentes, actos de inmoralidad sexual, actos de inmoralidad financiera, engaños, estafas, divorcios, abortos en la iglesia, hermanos. Creyentes o personas que se hacen llamar creyentes, viviendo dobles vidas, viviendo de una manera completamente indigna del evangelio. Y hermanos, a tal punto, de tal suerte que si tú pudieras comparar entre un creyente y un incrédulo, casi no notas la diferencia. Mucho de este cristianismo moderno habla de ser relevantes y de parecernos al mundo, y aún en la música, en la vestimenta, en la manera de hablar, pero ya no hay ese cuidado por la santidad, ese amor por Dios, ese amor por la palabra, ese temor de hacer algo que esté contra la voluntad de Dios. Cuando la mujer de Potifar se le acercó a José para proponerle tener sexo con él sin que su marido lo sepa, ¿verdad? Y no había nadie más en esa casa, solo estaban ellos dos, pero José sabía que había alguien más, había un tercer espectador ahí, ese espectador era Dios, y José le dijo: tu marido me ha dado todo acá en la casa, yo soy el segundo después de él, y nada me ha negado excepto a ti porque eres su mujer. ¿Cómo yo haría ese gran mal contra ti y pecando contra mi Dios? Y es interesante ese razonamiento de José, porque José tiene dos parámetros por medio de los cuales él decide no pecar, cayendo de inmoralidad sexual con la mujer de Potifar. El primero, por respeto a Potifar, pero el segundo y más fuerte, por respeto a Dios, por temor a Dios, por no pagarle de una manera ingrata a Dios, quien lo había liberado y lo había salvado. Entonces, hermanos, trasladando y recapitulando todo esto, ¿qué es lo que aprendemos de esto para la iglesia? Hermanos, Dios desea que su iglesia sea una iglesia santa. Dios desea que su iglesia se presente a Él, una iglesia santa, sin mancha ni arrugas. Es decir, una iglesia que no sigue los patrones de este mundo, una iglesia que no corre tras las modas de este mundo, una iglesia que no corre tras el desenfreno de este mundo. Si la mayoría de los matrimonios en el mundo se divorcian, cometen infidelidad, violencia familiar, pues la iglesia no.
Si la mayoría de los jóvenes adolescentes no respetan a sus padres en el mundo, no tienen respeto por la santidad, no tienen temor de levantarle incluso la mano a sus padres o hablarles de mala manera, pues en la iglesia nuestros jóvenes no somos así. Si los hombres en el mundo tienen 1, 2, 3 mujeres, tienen su esposa, pero tienen ahí a la mujer, al amante o quien sea, los hombres en la iglesia no. Si las personas en el mundo persiguen el amor al dinero y se desesperan y se endeudan y viven enredados en problemas, en angustias y en dolores, en la iglesia no debe ser así. Hermanos, en la medida en la cual la iglesia se parece más al mundo, es la medida en la cual la iglesia va a ser una iglesia irrelevante. Una iglesia relevante no es una iglesia que viste de jeans, que escucha música moderna o que tiene instalaciones bonitas. Una iglesia relevante es una iglesia diferente, una iglesia a la cual el mundo puede ver como una luz en medio de las tinieblas, que tiene respuestas para las necesidades y para las preguntas más profundas del ser humano. Por eso es que Pablo, cuando habla a Timoteo acerca de la iglesia, él no le dice: es una organización eficiente, administrativamente y organizacionalmente perfecta. No, Pablo dice: la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, templo del Dios viviente. ¿Ves? Un lugar de adoración, un lugar donde se puede encontrar la verdad, un lugar donde las personas pueden encontrar respuestas a las necesidades más profundas de su vida, un lugar donde las personas pueden encontrar personas que están luchando por obedecer al Señor y que pueden ser referentes de cambio. Pero si personas están pasando necesidades, conflictos matrimoniales, financieros o de cualquier otra índole, y van y miran a la iglesia, y lo único que ven en la iglesia es lo mismo que ven en el mundo, entonces, hermanos amados, ¿cómo podemos ser de bendición? ¿Cómo pudiéramos ser de bendición, de ayuda, si nosotros hacemos lo mismo que vemos en el mundo? ¿Con qué autoridad nosotros podríamos pararnos y decirles al mundo: eso está mal, este es el camino correcto, si nosotros mismos hacemos lo que señalamos en otros? Entonces, hermanos, el activo más importante de la iglesia, si quieres hablar económicamente hablando, es la santidad. Si faltan, y te lo digo de otra manera, si en la iglesia faltan los diezmos, bueno, orando al Señor, enseñando, se pueden recuperar. Si en la iglesia no tiene un templo propio, pues igual se puede alquilar. Si la iglesia pierde 1, 2 o 3 miembros, pues Dios levantará a otros. Pero si la iglesia pierde la santidad, entonces, hermanos, estamos en un grave peligro, en un grave riesgo. Hay que tener presente esto. Segundo, cómo Dios cuida que la santidad que Él desea para su iglesia se mantenga, se establezca en la iglesia por medio de la disciplina, hermanos. El concepto de la disciplina nos ha sido dado por Dios para nuestro bien. Mucha gente tiene terror de la disciplina. O mucha gente ahora dice: no, la iglesia no puede hacer esto, no puede disciplinar porque eso es abuso, ¿no? Eso es abuso, eso es algo tiránico, despótico. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, hermanos. El concepto de la disciplina es un concepto bíblico, es un concepto dado por Dios para nuestro bien y está presente en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, el propósito de la disciplina son varios. Y la disciplina Dios la permite en nuestras vidas con varios propósitos. El primero, para que entendamos que el pecado tiene consecuencias. Cuando mi hija desobedece lo que yo le he mandado a hacer, y le he dicho específicamente: no hagas esto, y aún así lo hace, entonces yo tengo que disciplinarla. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerle entender que ella tiene que entender que no puede andar por la vida haciendo lo que ella quiere y no va a tener consecuencias, porque eso no es cierto. Si tú sales a la calle y cometes un ilícito, vas a obtener la consecuencia. El pecado tiene consecuencias, hermanos. Y la disciplina nos ayuda a entender eso, que el pecado tiene consecuencias. La disciplina nos ayuda a formar temor de Dios en nuestros corazones. Porque cuando vemos a una persona ser disciplinada, entonces decimos: uy, yo no quiero llegar a ese punto. Yo no quiero pasar por esa vergüenza. Así que me voy a examinar, porque yo no quiero pasar por eso. La disciplina forma temor en nuestros corazones. La disciplina, hermanos, es el ejercicio de la autoridad que Dios pone sobre nosotros. Y nosotros, hermanos, no somos
animalitos silvestres. Esto no es un corral del cual la gente entra y sale y no dice nada. No, esta es una iglesia, esta es la iglesia del Señor. Y hay un orden, y hay un principio de autoridad. Esto no es un corral, vuelvo a repetir. Esto no es tierra de nadie. Acá hay un orden, hay una disciplina. Y la autoridad de Dios sobre nuestras vidas se evidencia a través de la disciplina. Y también la disciplina nos muestra las bendiciones de la obediencia. Porque, por supuesto, si cuido mi vida y procuro caminar correctamente, entonces voy a experimentar bendiciones. Hermanos, Dios ha establecido agentes disciplinarios en nuestras vidas, los cuales podemos evidenciar en esta lista. Por ejemplo, los primeros son nuestros padres. Las primeras personas que empiezan a enseñarnos acerca de la disciplina, o que deberían hacerlo en todo caso, son nuestros padres. Por eso es tan importante que los padres sepan disciplinar sabiamente a sus hijos y no dejarles simplemente que hagan lo que ellos quieran. Claro, esa es la postura de la psicología moderna. No golpees a tu hijo, anímalo, aliéntalo, nunca lo recrimines, déjalo ser, déjalo explorar, déjalo que se equivoque. Y para ellos eso es muy sabio, ¿no? Pero eso es un concepto completamente antibíblico. La Biblia dice claramente, el que ama a su hijo, temprano lo corrige, pero el que lo menosprecia, lo deja sin corrección. Entonces, hermanos, los padres somos agentes disciplinarios que evidenciamos, ejercemos la disciplina de Dios sobre nuestros hijos y desde pequeños los formamos para que sean obedientes, respetuosos a los mayores, amables, serviciales, trabajadores, honrados, leales, honestos, temerosos de Dios, serviciales. Eso se forma, hermanos, eso se forma. Las autoridades en el gobierno civil también son agentes que evidencian la disciplina, que ejercitan la disciplina en nuestras vidas. La policía, el ejército, los policías de tránsito, las autoridades que evidencian y establecen leyes. Seguramente no todas son piadosas, pero aún así Dios utiliza a estas personas para tener un orden y no haya caos en la sociedad. Las autoridades en la iglesia, los pastores, los ancianos, personas que Dios ha puesto como autoridad en la iglesia para que puedan traer o poner orden, para que puedan dar las directrices de hacia dónde la iglesia tiene que ir. Los hermanos en la iglesia también son agentes de la disciplina de Dios porque, y vamos a verlo en un momento, los hermanos se pueden acercar a otros hermanos y exhortarlos en el amor del Señor, y debemos hacer eso también. La disciplina eclesiástica, cuando la iglesia ejercita la disciplina sobre un hermano que ha pecado, separándolo de las cosas que estaba haciendo y exponiendo su situación delante de todos. Y obviamente también el propio Señor, quien también ejercita disciplina sobre sus hijos y puede hacerlo con debilidad, enfermedad y aún incluso con la muerte. La Biblia nos enseña en Efesios 6:4 que los padres tienen que criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ya hemos hablado de esto. También Pablo nos enseña en Romanos capítulo 13 cómo las autoridades han sido puestas por parte de Dios y tenemos que someternos a las autoridades en cuanto no nos pidan algo contrario a las Escrituras. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que la hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, hermanos, el mundo, por supuesto, tiene un concepto de libertad, que nadie te puede restringir, que tú puedes hacer lo que quieras, que tú no tienes dueño, que tú puedes hacer lo que te plazca y nadie tiene por qué decirte nada y a ti no tiene por qué importarte lo que la gente piense, ¿no? Que tienes que tomar las riendas de tu vida y tu destino y hacer lo que tú desees porque Dios te ama y quiere que seas único y original y auténtico. Y hermano, esa es una perversión de las palabras de Dios, es torcer las Escrituras a nuestra propia conveniencia. La palabra de Dios dice claramente que hay principio de autoridad en la vida de los hombres, por medio de sus padres, del gobierno civil, de la iglesia, porque el hombre necesita aprender la disciplina. Bueno me es, dice la Escritura, haber llevado yugo desde mi juventud. Por eso la Escritura enseña, por ejemplo, en Hebreos 3, del 12 al 14, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y para prevenir esta situación,
porque es algo que sucede, ¿no? Pablo decía a los corintios, hermanos, me temo que Satanás, así como engañó a Eva, también a vosotros los distraiga de la sincera fidelidad a Cristo. Porque Satanás está buscando, hermanos. Recuerda lo que dice Pedro en su primera carta. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y obviamente busca a los débiles, busca a los que se han distraído, a los que se han apartado de la congregación, a los que se alejan de la comunión de los hermanos. Entonces, para que eso no suceda, para que no nos apartemos con un corazón malo de incredulidad, para apartarnos de Dios, ¿cuál es la solución que Dios establece? Dice el escritor de Hebreos, antes que pase esto, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Y esto qué implica, hermanos? Esto implica un conocimiento, esto implica vida de familia. Por eso lo repetiré hasta el cansancio mientras Dios me dé vida en esta tierra. Qué importante es, hermano, mi hermana, que usted y yo vivamos en familia, en la iglesia, que tengamos relaciones profundas, como siempre nos dice nuestro hermano Ernesto, relaciones profundas de intimidad, de amistad, de cuidado entre hermanos. Porque si usted está en la iglesia, pero no hace relaciones con los hermanos de amistad, nadie lo conoce a usted, usted no conoce a nadie, entonces usted puede estar pasando un grave problema, una grave angustia, y si usted no dice nada a nadie, ¿cómo la gente va a saber que usted tiene un problema? ¿Cómo la gente va a saber que usted tiene alguna dificultad? Por eso es que muchas veces suceden los casos de disciplina y de pronto de la noche a la mañana, ¡pum!, salta algo y todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sucedió que habían problemas, habían circunstancias, pero nadie habló. Esa persona que estaba pasando esto no se acercó a nadie, no confió en nadie, no habló, no pidió ayuda, hasta que ya era demasiado tarde. Exhortaos los unos a los otros, dice la Escritura, cada día, entre tanto que se dice hoy. Quiere decir que cada día tenemos que estar como parte de nuestras responsabilidades, así como usted ora, así como usted lee la palabra, así como usted come, así como usted va al baño, usted tiene que pensar también, ¿habrá alguno de mis hermanos que se está endureciendo por el engaño del pecado? ¿Habrá alguno de mis hermanos que está dejándose seducir por Satanás para apartarse de la sincera devoción a Cristo? ¿Habrá alguien por el cual yo pueda orar? ¿Habrá alguien al cual ya veo 4, 3, 5, 6 semanas que no lo veo conectado? ¿Habrá algún hermano en el cual veo que no está sirviendo al Señor y veo que está haciendo cosas que no son adecuadas, que son impropias de un cristiano? Entonces yo tengo que acercarme y tengo que decirle, hermano o hermana, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Qué está sucediendo, hermano? Déjame que te exhorte en el amor del Señor. Esto no hace un creyente, pero mira, yo no te exhorto solamente como desde un pedestal, sino me acerco ante ti y te digo, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para ayudarte, quiero ayudarte, vamos a orar. Por supuesto, si esa persona no quiere y se resiste, ya no está en tu responsabilidad, pero tú has hecho tu parte. Tú has hecho y has cumplido tu responsabilidad. Hebreos capítulo 10, verso 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y esta es la otra cara de la moneda, porque no solamente se trata de acercarme al hermano y decirle, hermano, esto no está bien, esto no se hace, tienes que mejorar, pero también es animarnos, estimularnos y decir, mira hermano, vamos a orar, mira hermano, vamos a congregar, mira hermano, conéctate, mira hermano, mira, te paso un devocional, te paso un libro, estás orando, a ver, compárteme tu devocional, ¿qué el Señor te ha hablado hoy día? Y de pronto te dice el hermano, no, ¿sabes qué? No he leído. Y ayer, no tampoco. Y ayer, y tras antes de ayer, y la otra semana, no he leído. Estás más de una semana sin orar. ¿Tú crees que eso es correcto? Ven, vamos a orar, vamos a leer. ¿Me entiendes? Es preocupación, es preocuparse. Pero eso es tanto por el interés de la persona en hacerlo como el interés de la otra persona en ser asequible. Si tú no te dejas ayudar, es muy difícil que alguien te pueda ayudar. Si tú no te sometes, es difícil que alguien te pueda ayudar, hermano, hermana. Hebreos capítulo 12, verso 12 al 16, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe,
y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, hermanos, estamos viendo bastantes pasajes donde usted y yo podemos notar qué importante es para que el ideal, recuerda el primer punto, para que el ideal de la santidad que Dios quiere de su iglesia se evidencia realmente, el canal y el medio que Dios quiere utilizar es a ti. No solamente porque nosotros vivamos en obediencia a Dios, sino que porque procuremos que nuestros hermanos también vivan en obediencia a Dios. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Y esto es una exhortación para los líderes, para los que servimos a Dios, para los ancianos, para los diáconos. También os rogamos, hermanos, dice Pablo, y para todos los hermanos, ¿verdad? Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, hermanos, en la iglesia vamos a encontrar muchos casos. Vamos a encontrar personas que se resisten, que son reacios, que se endurecen. Vamos a encontrar personas que se desaniman solamente, que tienen un buen corazón, no se han endurecido, no se han apartado, pero se desaniman rápidamente. Están bien un par de días y al tercer día pasa algo que tal vez para ti es poca cosa, pero para ellos es muy grande y se desaniman, se tiran al suelo, se sienten mal. Tal vez hay personas que son débiles, que siempre caen en un pecado determinado. Les cuesta, luchan por salir de ese pecado y no pueden. Entonces la actitud, hermanos, nuestra como creyentes, como hermanos en la fe, es ser pacientes, orar, aconsejar, amonestar, alentar, sostener, según lo que podamos encontrar y podamos entender. Pero ¿esto qué demanda, hermanos? Uno, que conozcamos a los hermanos. Dos, que los hermanos nos dejemos conocer. Mucho perdemos, hermanos, cuando queremos dar la imagen de perfección, cuando queremos dar la imagen de que no pasa nada, de que no tenemos ningún problema y de que todo está bien. Perdemos, hermanos, porque, claro, aparentemente daremos una imagen, ¿verdad?, de que todo está bien ante el mundo, pero perdemos la riqueza de que podamos contar con el hombro de una persona que nos pueda ayudar y que nos pueda animar. Cada vez que yo converso con algún hermano que ha caído o se ha enfriado, le digo, hermano, yo también me he enfriado, yo también he pecado, yo también estoy en riesgo como cualquier otra persona, yo también tengo problemas, yo también me desanimo, yo también me desaliento, más de lo que quisiera, pero tengo personas que oran por mí, tengo a mi esposa que está ahí lista para animarme, para exhortarme, así como yo a ella. Tengo pastores, amigos que están orando por mi persona, familiares, hermanos, los ancianos en la iglesia. Entonces, ¿a quién tienes, hermano? ¿Te dejas conocer? ¿Te dejas conocer? Eso es algo importante. 1 Corintios 5:11. Este es el otro equilibrio. Más bien os escribí, dice, que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Este es el otro extremo de personas que, llamándose cristianos, no quieren arrepentirse, no quieren cambiar su manera de vivir, no quieren cambiar su manera de pensar, no quieren arrepentirse. Por supuesto, siempre oraremos por esas personas, pero no podemos tener comunión con esas personas. Hermanos, la disciplina del Señor a muchos les puede parecer dura, a muchas personas les puede parecer terrible, les puede parecer tiránica, despótica, les cuesta entender este concepto de la disciplina, pero ¿sabes qué pasa, hermanos? La disciplina es un acto de amor. Así como tú cuando castigas a tu hijo, no lo castigas porque le odias y porque quieres destruirlo, lo castigas porque le amas y no quieres que se equivoque, no quieres que crezca malcriado, no quieres que crezca desobediente, porque si yo sé que si mi hija crece desobediente y malcriada, va a sufrir en este mundo. Yo quiero que mi hija tenga las bendiciones de Dios. Entonces yo les disciplino con amor, porque la amo. De la misma manera, hermanos, la disciplina del Señor en la iglesia es un acto de amor. Es un acto en el cual decimos, ¿sabes qué? Prefiero exponerte a la vergüenza pública a ver si eso detiene tu actitud. Porque he hablado contigo de manera personal y no reaccionas.
Hemos hablado más de una persona contigo y no reaccionas. A ver si exponiéndola al público y haciéndote pasar esa vergüenza, ¿verdad? Reaccionas y cambias tu manera, porque hacia donde estás yendo es a la ruina, es a la destrucción. Hermanos, la disciplina es un acto de amor. La disciplina eclesiástica, la disciplina en la iglesia es un acto de amor. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca, y en el original griego no dice exactamente peca contra ti, sino si tu hermano peca simplemente. Si tu hermano peca contra ti o contra cualquier persona y tú ves ese pecado, ves que esa persona está pecando, entonces ve, acércate a esa persona y repréndele. Repréndele con la autoridad que el Señor te da. Dile, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no congregas? ¿Por qué no lees la palabra? ¿Por qué no oras? ¿Por qué estás comportándote de una manera impropia? Eso no hace un creyente, eso no es la manera en que un creyente hace las cosas, hermano. Déjame hablarte, déjame animarte en el Señor. ¿Qué está pasando? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que ore por ti? Dice la Escritura, si te oye esa persona, has ganado a tu hermano. Lo has restablecido a la comunión. No pasó nada, nadie más tiene que enterarse. Esa persona se va a recuperar, tú le vas a ayudar y seguimos adelante, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando esa persona no escucha el consejo, no escucha la admonición, la exhortación? Y dice que no molestes. O te dice sí, pero no lo hace, sigue en el mismo patrón. Entonces tú con la preocupación, tú mismo con la preocupación tienes que seguir. No puedes decir, bueno, ya haz tu problema. No. Ahora tú vas y buscas a otra persona, a un líder, a un pastor, a un anciano. Y vas con esa persona y le dices, mira, he traído una persona más. Te he hablado una vez y no entiendes. Te vuelvo a hablar ahora con otra persona. Mira, abramos la palabra de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Mira lo que dice la palabra. ¿Esa es la manera como tú estás viviendo? No. Entonces, hermano, mira lo que dice la palabra de Dios. Y comienzas a leer textos bíblicos que hablen acerca del caso que está pasando. Y si esa persona oye, ok, dan gracias a Dios. Hay un arrepentimiento. Te vamos a ayudar. Nadie más tiene que enterarse. Ahí quedó el asunto. Seguimos adelante. Pero ¿qué pasa? Esa persona no oye a estas dos personas. No lo oye. Entonces, ¿qué sucede? Hay una actitud de rebeldía. Hay una actitud de obstinación. Hay una actitud peligrosa. Porque ya no solamente es una persona, sino que cada vez es más visible. Cada vez más personas saben de esto. Se evidencia, causa malestar, causa división, porque muchos se pondrán del lado de la persona y dirán, no, pero no le entienden, pobrecito, pobrecita. Otros dirán, no, pero está bien, hay que cuidar la santidad. ¿Qué pasa, hermanos? Puede haber un peligro de división. Y Satanás es muy astuto para aprovechar cualquier situación, para traer malestar, para traer confusión. Por eso yo siempre digo, hermanos, Satanás utiliza nuestra propia inmadurez espiritual, nuestra propia carnalidad, nuestra propia debilidad para poder interferir y traer división a la iglesia. Ponernos a uno contra otros, confundir. Y hermanos, dice la Escritura, si no oye y si mantiene esa actitud de rebeldía, entonces dice, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? Eso es lo que nosotros entendemos entonces como disciplina del Señor. Ya no se le puede considerar un hermano porque está comportándose como una persona incrédula. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que predicarle el Evangelio. Significa que tenemos que orar por su salvación o por su reconciliación, no lo sabemos. Que tenemos que orar por esa persona, pero no puede ser considerado parte de la comunión de la iglesia. No puede participar de un servicio, no puede participar de la cena del Señor, no podemos abrazarle como un hermano. No podemos. No podemos sentarnos con él a comer como si no pasara nada, recibirle en mi hogar como si no pasara nada. No podemos, porque ¿sabes qué? Eso te sería un daño. No, pero es que yo amo a esa persona y quiero que se recupere. Perdóname, tú no vas a recuperar a nadie. Es Dios quien va a tocar a esa persona. Y el amor no significa consentimiento. El amor significa también que esa persona tiene que entender lo que ha hecho. Tiene que entender lo que ha hecho. Si te das cuenta, hermanos, en este proceso de disciplina, cada paso es más visible. Al punto es que el punto final ya todos lo saben. Todos saben lo que todos se enteraron de lo que pasó.
¿Es necesario llegar a ese punto? No, no es necesario. Pero a veces va a ser necesario llegar ahí, cuando la persona no reacciona. Pregunta, ¿eso significa que somos malos? ¿Eso significa que somos perversos, que somos duros y religiosos y que juzgamos a las personas, que no entendemos, que somos incomprensibles? No, eso no significa eso. Significa simplemente que queremos hacer las cosas como Dios manda. En el mundo seguramente dirían, no pasó nada, no te preocupes, sigue adelante, es tu problema. Nos hacemos la vista gorda, aquí no pasó nada, ya es tu problema. Pero recuerda, el ideal de Dios para la iglesia es la santidad. Y vivimos conforme a lo que la palabra manda, no a lo que nosotros pensamos o nos parece. El peor problema, el peor error que podemos cometer, hermanos, es actuar como nosotros nos parece. Y hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios nos enseña a esto. Por último, ¿cómo Dios mantiene la santidad de su iglesia? Recuerda, es el ideal. ¿Cómo la mantiene? Por medio de la disciplina del Señor, cuando hermanos se cuidan entre ellos, pero también, hermano, cuando cada uno de nosotros entendemos nuestra propia responsabilidad espiritual. Recuerda que cada creyente es un sacerdote. Entonces, cada creyente debe esforzarse en vivir de una manera agradable a Dios. Cada creyente debe velar por sus hermanos en la fe. Cada creyente debe cuidar de la santidad y la pureza en la iglesia del Señor. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Cuando cada creyente rinde cuentas a otros creyentes maduros y cuando oramos. Oramos por la vida espiritual personal y de toda la iglesia. Orando por nuestros hermanos para que sigamos adelante. Mira lo que dice la Escritura, Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No sé si lo has notado, pero ¿quién es el que cayó? David. ¿Y quién es el que declaró su pecado? David. ¿Quién es el que confesó sus transgresiones? David. ¿Entiendes? No hay restauración de mi pecado hasta que yo me arrepienta. Mi pastor no se puede arrepentir por mí. Mi esposa no se puede arrepentir por mí. Mi amigo, mi hermano no se puede arrepentir por mí. Yo me tengo que arrepentir. Si yo he pecado, yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que buscar el cambio. No hay restauración si no hay arrepentimiento, hermanos. No puede haber restauración si no hay arrepentimiento. Es responsabilidad personal. Gálatas capítulo 6, verso 1 al 2. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sí? Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa esto? No que nos acercamos a un sacerdote para confesarnos, no quiere decir eso, quiere decir que nos acercamos a hermanos a pedir ayuda, a rendir cuentas, a decirle, ¿sabes qué, hermano? Estoy luchando con este pecado, ayúdame. ¿Sabes qué? Me es difícil orar. ¿Sabes qué? Me he enfriado, no tengo ganas de escuchar la palabra. Ayúdame, ora por mí, por favor. Eso, hermanos, esa humildad, esa decisión te ayuda, porque estoy seguro que siempre habrá por lo menos un hermano dispuesto a ayudarte, dispuesto a alentarte, dispuesto a orar por ti. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hermanos, ¿qué significa esto? Que siempre tenemos que cuidarnos y que siempre tenemos que estar buscando que santificarnos. Juan dice en su primera carta, el que dice yo no tengo pecado, se engaña a sí mismo, porque no hay ser humano que no peque, dice la palabra de Dios. No hay creyente que no peque, hermanos. Hoy yo he pecado y usted también. Y si no se ha percatado y si no se ha dado cuenta, déjeme decir que usted probablemente vive en la luna o en Marte, pero no se ha dado cuenta que usted ha pecado. Pecamos todo el tiempo, hermanos, consciente o inconscientemente. Pecamos contra el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Constantemente limpiarnos, constantemente pedirle perdón al Señor, constantemente decirle, Señor, santifícanos, ayúdanos, no solo a mí, pero a mi esposa, a mi familia,
a mis hermanos en la fe, santifícanos, ayúdanos, encamínanos por el camino, el sendero de la bendición. ¿Y eso cómo se hace, hermanos? Orando persona a persona, llamando, preocupándonos. Iglesia del Señor, no sé por qué hay ahora esta moda de que cuando quiero decir algo y no me atrevo a decirlo, posteo algo en WhatsApp, o posteo algo en el Facebook, o posteo algo en Instagram, o posteo algo en Twitter. Lo lanzo y ahí el que le caiga, ¿verdad? Hermanos, eso no se hace. Eso no se hace, hermanos. El mundo hace eso. Manda sus indirectas, dice sus cosas y al que le caiga, ¿verdad? ¿La iglesia tiene que hacer eso? No. La iglesia no hace eso, hermanos. Eso es un principio mundano. Y eso, a mi parecer, es cobardía. Si tú tienes algo que decirle a alguien y estás seguro de que lo que tú estás pensando es correcto, es así, tú vas donde esa persona y se lo dices. No estás mandando estados de WhatsApp, ni post en el Facebook, indirectas. Eso no se hace, hermanos. Eso no es propio ni de un líder, ni de un cristiano. Eso me demuestra a mí inmadurez. Eso me dice a mí que esa persona tiene temor de decir las cosas y las lanza, ¿no? Así subrepticiamente, ahí al que le caiga, ¿no? Porque no tiene el valor de decir o no tiene la seguridad de lo que está diciendo, entonces simplemente lo lanza. No, hermanos, eso no se hace. Yo animo a la iglesia del Señor. Si usted tiene algo, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algún cuestionamiento, si usted ve algo en mí que no le parece, que de pronto dice, no sé, yo creo que no está bien lo que está haciendo el pastor, hermano, usted tiene toda la libertad de acercarse a mi persona, darme una llamadita, un WhatsApp, un mensaje de texto, pastor, podemos conversar y decirme, pastor, ¿sabes qué? Tengo esta pregunta, ¿no? Y puedes preguntarme, hermano. Si usted tiene una pregunta con algún hermano, tiene algo que no le parece de algún hermano o alguna hermana, usted puede y debe acercarse a esa persona. No poner estados de Facebook. No cuidamos a los hermanos por Facebook, hermano. No cuidamos a los hermanos así haciendo eso. Cuidamos a los hermanos cuando tenemos relaciones profundas, de intimidad, de amistad, de confianza. Cuando me acerco a una persona y le digo, hermano, ¿sabes qué? Lo que hiciste me pareció que no era correcto. Tal vez me estoy equivocando. Y si me equivoco, perdóname. Pero quiero aclarar este asunto. Así se hacen las cosas en la iglesia del Señor, hermanos. Así se hacen las cosas. No se hacen como el mundo las hace. ¿Ves? Aún en eso tenemos que entender. Termino. ¿Dios nos ha llamado a vivir en santidad? Por supuesto que sí. ¿Eso significa que yo debo de cuidar mi vida espiritual? Claro que sí. ¿Y debo de cuidar y de velar por la vida espiritual de mis hermanos? Claro que sí. Esa es la primera línea de combate. Pero si aún así hay una persona que se resiste y no quiere entender, entonces la segunda vía, hay 3 etapas en la disciplina que Dios pone en la iglesia. La primera es la amonestación de los hermanos. Cuando unos a otros nos cuidamos, nos alentamos, nos exhortamos. Esa persona no hace caso a la exhortación de los hermanos. Pasamos al segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? La disciplina eclesiástica. Cuando la iglesia interviene, los ancianos, los pastores intervienen y hay un caso de disciplina. Se le disciplina a una persona y se le retira de sus cargos, ya no puede participar de la comunión de la iglesia y estamos orando por esa persona y pidiendo su pronta restauración. Orando al Señor, considerándonos a nosotros mismos, porque todos podemos caer. Y aún así, si esa persona aún no entiende, aún resiste en esa terquedad y en esa necedad, el tercer nivel de disciplina, hermanos, es cuando el Señor interviene. Dice la Escritura, y la vamos a leer en un momento, 1 Corintios 11, cuando los creyentes toman de la cena del Señor indignamente. ¿Qué significa esto? Que viven en un desprecio de las cosas de Dios, viven en pecado, y aún así toman la cena del Señor, no les importa. Y dice la Escritura que el que come y bebe la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Dice, por lo tanto, muchos, dice, están enfermos, algunos débiles y otros duermen. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, hermanos, cuando interviene y cuando Dios disciplina a una persona porque ya está muy terca y cerrada y obstinada, Dios nos puede disciplinar, hermanos, con enfermedades físicas,
con pruebas muy difíciles, con debilidad espiritual, e incluso se puede llevar a un creyente, hermanos, antes de tiempo, para que no continúe en una vida de pecado. Lo he visto de cerca. He visto cómo pasa eso, hermanos. Es terrible. Pero a Dios no le tiembla la mano para disciplinar a un creyente que persiste en una actitud de desprecio y de desobediencia. Cuidámonos, hermanos. Tengamos cuidado. No hay por qué llegar a ese punto. Cuidémonos. Oremos los unos por los otros. Animémonos. Exhortémonos con amor. Considerémonos. Estimulémonos. Llama a tus hermanos, a tus amigos más conocidos. Hermano, no te olvides hoy día de servicio. ¿Eh? Te quiero ver ahí. Estás orando, ¿no? Estás orando, ¿no? Yo tengo un grupo de amigos, tenía un amigo en especial, Martín Hualpa, un amigo al que quiero mucho. Seguro su hermana está, he visto a su hermana por ahí conectada. Un amigo al que quiero mucho. Y siempre que nos vemos, o antes nos veíamos más porque congregábamos en la misma iglesia, pero siempre que nos veíamos, yo recuerdo que nos decíamos, acuérdate de mí, no te olvides de mí, no me voy a olvidar de ti. ¿Y qué significa? Ese era un código, que significaba, no te olvides de orar por mí. Y así nos decíamos, acuérdate, no te olvides, acuérdate, ¿te estás acordando de mí, no? Sí, claro que sí, me estoy acordando de ti. Cuando estábamos orando. Y no nos veíamos todos los días, pero cuando nos veíamos, compartíamos algo y nos sentábamos a conversar. Y decíamos, ¿sabes qué, hermano? Me está pasando esto, me está pasando aquello, ora por mí. Hermano, eso no tiene precio, eso es hermoso. Pero cuando vivimos vidas individuales, que nada nos importa, ¿cómo podemos crecer, hermanos? ¿Cómo podemos crecer? Entonces busca amigos en la iglesia, haz amigos. El que quiera tener amigos, dice, debe demostrarse amigos. Esa idea, ¿no? Esa ideita tonta del mundo, ¿no? Yo soy un renegado, yo no quiero saber nada con nadie, Dios y yo somos multitud, ¿no? No, a mí yo no quiero saber nada con los hermanos, yo no quiero tener nada que ver con los hermanos. Déjame decirte que eso es no solamente equivocado, no solamente orgulloso, sino que eso es diabólico. Eso es diabólico. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice claramente, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Así que no me vengas con eso de que no, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada con los hermanos, la iglesia me ha fallado, los hermanos son hipócritas, los hermanos son así, los hermanos son asá. ¿No quieres saber de los hermanos? Entonces no quieres saber al Dios que salvó a esos hermanos. Así de simple. ¿Qué haces en una iglesia donde no quieres saber de los hermanos? ¿Qué haces en Cristo si no quieres saber del cuerpo de Cristo? Yo no he visto nunca mi corazón que se quiere salir de mi cuerpo. Nunca he visto a mi mano que dice, ¿sabes qué? No te necesito, yo quiero vivir solo. No, hermanos. Cuidado. No debo encubrir mi pecado, debo confesarlo a Dios. Si no puedo en mi lucha contra el pecado, debo de pedir ayuda. No está mal, hermanos. Nadie te va a avergonzar, nadie te va a decir que tú has pecado. No, hermanos, te vamos a decir, te entiendo, porque todos luchamos. Todos tenemos luchas, hermanos. Todos tenemos pruebas. No queremos caer en esa idea tonta de que no necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Si es que la necesitamos, tenemos que pedir ayuda. La iglesia debe entender que la disciplina es un acto de amor. Y consentir el pecado destruye al creyente que lo está cometiendo y destruye a la iglesia. No queremos consentirlo, hermanos. Si es necesario entrar en la disciplina, es necesario hacerlo por amor. Y rogamos que Dios nos ayude y nos guarde siempre. Vamos a orar.